ya se discutió quién es quién en las fake news. De entrada, ¿por qué le pusieron fake news? Porque así le dijo Trump. Claro. Pero Aquí, no, acuérdate que Trump era el que partía el queso aquí no en México. puedo poner un letrero, Mario, que diga aquí se habla español. Pues debería, pero Bueno, salió esta mujer, Ana Elizabeth García Vilchis, que es la encargada de quién es quién en las fake news, en la mañanera, y dijo que su gobierno garantiza la libertad de expresión, y desde ahí se solidarizaron con los periodistas amenazados por grupos criminales. Aseguraron que la Administración Federal garantiza la protección de periodistas que ven vulnerados sus derechos. Desde este espacio nos solidarizamos con los periodistas amenazados por el crimen organizado. El gobierno de México está comprometido con la libertad y el derecho a la información. Se toman medidas para proteger a periodistas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de su profesión. Y bueno, no está muy detallado, pero hablaron sobre las mentiras de la semana, sobre el presupuesto para centros científicos, para el mantenimiento del Templo Mayor y el uso de redes sociales para crear noticias falsas. Pero qué curioso, a Azucena, cuando la atacó el gobierno, le dijo, es falso eso de que Aguililla esté en problemas. Es falso eso de que Michoacán esté en llamas por el crimen organizado. Y ahora lo que sucedió, pues comprueba que en Michoacán sí manda el crimen organizado. En la mañanera se mostró una columna de Héctor de Mauleón sobre la maqueta del Templo Mayor, también una de Mario Maldonado, y dicen, esto que tienen estas columnas son más falsas que un billete de 2,000 pesos. más bien son opiniones que no le gustan. Pero, ¿qué no las columnas en eso? ¿Qué puede decir sobre una obra de mentira de una maqueta de cartón o de cartón concreto? ¿Qué se puede decir? Que es una babosada esto, ¿no? Pues sí, eso están todos coincidiendo. Ya está, ¿eh? Déjenme, ahorita les digo. Creo que se abre mañana, pero ahorita, espérenme, es que también en la mañanera informó que se hizo una invitación para que Joe Biden venga a México a finales de septiembre. Ay, lo vamos a llevar a las pirámides, al Zócalo. Que no quiten la maqueta para que la no conozcan. va a ocurrir. No. No hay que discutir, eso no va a ocurrir. ¿Tú no crees que nunca en su No va a ocurrir. cuatrienio venga Biden? No va a ocurrir. No es ¿cómo te diré? Es prudente, pero tampoco es payaso. No va a venir. Ah, pues entonces pierdan las esperanzas. Oye, ya sé. Es que me distrajo aquí el gato. Ay. La última vez que se construyó un templo similar al que estamos viendo ocurrió en 1930 con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, que mandó construir un gran teocalli en el Estadio Nacional durante la campaña de Navidad para que los niños ya no le pidieran regalos a Santa Claus, sino a Quetzalcóatl, que fue una ocurrencia de la Secretaría de Educación Pública de entonces. A ver, Pascual, ¿qué años? El presidente Pascual Ortiz Rubio. Más o menos, ¿qué año sería? 1930, el periodo navideño de esa época. Ajá. Era el pleno nacionalismo revolucionario entonces, y se les ocurrió que como un señor anglosajón que no tenía nada que ver con lo mexicano, le iba a traer regalos a los niños. Ese era Santa Claus. Entonces decidieron hacer una campaña para que los niños ya no le pidieran a Santa Claus, sino a Quetzalcóatl. Y
remataron con un acto en el Estadio Nacional donde el gobierno mandó construir un gran teocalli similar al que estamos viendo ahora en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y ahí se apareció Quetzalcóatl en una túnica y repartió dulces y regalos a los niños pobres. Quetzalcóatl contra Santa Claus. El problema es que los niños no sabían cómo escribir Quetzalcóatl, entonces escribían: querida serpiente emplumada. Me porté bien. Bueno, en la mañanera también tenemos que revisar los actuales contenidos de los libros de texto, porque los actuales tienen que ver con la política neoliberal, que tiene como esencia el individualismo. Y él quiere un tronco común humanista. Mensaje. La juventud como la de Alejandro Rosas. Espérame. Primero dar las gracias a Alejandro. ¿Y por qué? ¿Pero por qué dice eso? Por la juventud que te dicen que tienes. Les hace ver un México con capricho. Quieren que sea a su estilo y forma. Inconscientes que la historia es un proceso de masas y no de pensamientos personales. Esa es la idea del marxismo-leninismo, el materialismo histórico y toda esa corriente filosófica, porque el hecho es que sí, evidentemente las sociedades, las masas juegan un papel importante, pero generalmente los movimientos que han transformado a la humanidad empiezan por pequeñas minorías que generalmente se encuentran en lo que ha sido o lo que se conoce hoy como clase media, y que en otros momentos se llaman de otro tipo, ¿no? Los criollos en la independencia, etcétera. Pero no se define por la lucha de masas. Esa es una visión nada más de cómo planteaba Marx la historia. Sí, no hay ninguna justificación, porque generalmente los grandes movimientos históricos son encabezados por individualidades notables. O sea, la historia está llena de individualidades notables y sin las cuales casi seguro el desenlace de todos estos acontecimientos hubiera sido distinto. Imagínense si Napoleón no hubiera existido. Estás hablando... Diferente hubiera sido el panorama en el siglo XIX de Europa. Para los cambios entonces se necesita un adalid, un líder, influye mucho una figura. La disposición y habilidades de los individuos, siempre. Por eso la historia se basa en individuos, no en movimientos de masas. María Prado Ramírez, 81 años, en la colonia Aquiles Cerdán. ¿Cómo se nota el malinchismo de la mesa? Esas carcajadas burlonas. Para empezar, por tradición, nos traían regalos de Navidad los Reyes Magos. Nos traen. Yo todavía me porto bien. A mí ¿Pero también. quién dijo algo en contra de eso? Mira, sigue. No Santa Claus. Y esas risas irrespetuosas de las deidades prehispánicas, ¿por qué hacen eso? Si no creen en ellas, sí merecen respeto. A ver, fue un hecho histórico el que relató Alejandro Rosas. Es un dato... ¿Acaso Bel Marduk merecen nuestro respeto? A ver, aquí están locos, de veras. No, dicen eso. Mario, pero hay que explicarle que lo que estaba diciendo Alejandro no lo inventó él. Claro. Ocurrió. O sea, ese es el asunto de las ocurrencias de los gobiernos. Y ya en 1930 sí llegaba Santa Claus, me imagino que a las principales ciudades del país, o básicamente la Ciudad de México, porque usted puede consultar el Universal y ahí vienen todas las notas acerca de toda esa campaña para extirpar de nuestro país o exiliar de nuestro país a Santa Claus y sustituirlo por Quetzalcóatl, lo cual es aberrante por donde le vea. Es una ocurrencia
de un momento político. Existió y sucedió. La Navidad de 1930. Y está ocurriendo ahorita con esa pirámide que están haciendo ahí a la mitad del Zócalo. ¿Qué razón de gastar en eso cuando ni podemos reunirnos? O cuando no deberíamos ni de reunirnos. Y sobre todo, como dice Eduardo Matos, está a 100 metros la pirámide real. La auténtica, que no es de cartón, por cierto. Oigan, entonces, perdedera, dicen, de tiempo y de dinero sobre todo. Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Chan, 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 chan. Ay. Bueno, ese es otro documental. Fíjate que a él le fue tan mal que lo exhumaron como 10 veces y lo inhumaron 11. Ahí sí, como José José rodó de allá para acá, fue de todo y sin medida. Pero ya muerto. Sí, claro, desde 1547 que fallece hasta su último entierro, que fue por el 1838, y luego el descubrimiento en 1946 de sus restos ahí en el templo del Hospital de Jesús, que está en el centro, ahí en Pino Suárez. No, y el circo que armó Diego Rivera al decir que era una persona deforme, Sí, casi Corcovado. monstruosa, pero no, es que no hay ningún testimonio de la época en que vivió Cortés que señalara eso. Y él lo acepta Diego Rivera, y llega a pitarlo como se deduce del examen de los huesos, que sin duda se refieren a huesos de una persona muy avanzada. Y de ahí se deducen ciertas cosas que no necesariamente implican el aspecto de Hernán Cortés cuando era joven, cuando estaba vigoroso, de lo cual hay óleos y hay descripciones que de ninguna manera se parecen al marciano que pinta Diego Rivera. Oigan, yo no me acuerdo si Fernando Marcos o Jacobo Moret, quién de los dos, alguien, decía que este país no iba a cambiar hasta que tuviéramos más estatuas de Hernán Cortés. Esa es una ridiculez más, pues. Pero claro, ellos se adentraban en que dejáramos de ver esa separación. Yo sí creo que lo que nos surge ahorita, ya en México desde hace varios años, es que dejemos el pasado en el pasado. Puedes cambiar nombres de calles, inventarte fundaciones, lo que sea, pero ya no hay manera de corregirlo. No nos tiene que pesar tanto el pasado como para estar en pie de guerra o polarizados porque si Cortés, que si no era Cortés, que entonces los españoles llegaron, pero entonces los tlaxcaltecas. O sea, yo creo que sí hace falta que distintas instituciones promuevan la divulgación de la historia, de tal modo que comprendamos el pasado, pero ya no tiene que ver si Cortés hizo, si Alvarado, que era un desgraciado, sí lo fue, pero ya pasó. O sea, ya no hay manera de corregir nada de lo que sucedió. Y al final, el México del 2021 surge de ese encuentro violento entre españoles, naciones indígenas, contra mexicas, más los negros que llegaron después. Nadie puede negar eso, de ahí venimos. ¿A dónde venimos y a dónde vamos?